Bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar. Ahí ya metí todos los que están. Recuerden nombres, tanto abajo como en las camaritas. Como siempre digo, dentro de lo posible, camaritas encendidas, así arrancamos. Bien, bien que pueden entrar. Bueno, comenzamos. La clase de hoy, Recording in progress. la clase de hoy, siguiendo la estructura de lo que son las clases o el cronograma que tenemos pensado para poder concluir, continúa con una temática que tiene que ver con la continuación. Claramente, en el esquema que tenemos del programa, de la estructura de clases, la clase anterior vimos lo que era la nueva cultura, las exigencias del éxito individual y los estereotipos. Cristian, tenés el micrófono activado. Y lo que es el día de hoy, vamos a arrancar con un tema que se denomina, y lo van a encontrar no solo en el material que tienen subido, sino en el material que deseen buscar, lo van a encontrar como marginalidad urbana. Y esto en realidad es una temática que reúne en cada concepto de lo que se entiende por marginalidad urbana, que claramente está adaptado a la situación o al presente penitenciario, pero es una construcción sociológica que que se da básicamente como el puntapié o la punta del iceberg de todos los temas que vienen, que tienen que ver con la teoría del etiquetamiento, tienen que ver con el estigma y la identidad social, y obviamente después con todo lo que vamos a terminar de hacer, que son las temáticas propias del servicio penitenciario, en el aislamiento, despersonalizar a una persona a través del encierro, el impacto de las condiciones de detención, el hacinamiento, la sobrepoblación, digamos, es algo con lo que prácticamente ustedes conviven día a día. Y esto es, en definitiva, con lo que vamos a terminar, que es la base interdisciplinaria necesaria para el conocimiento de las diferentes estructuras, bueno, toda una cuestión en el contexto carcelario, para poder concluir luego con lo que va a ser el trabajo final integrador en el cual ustedes puedan elegir alguna de las clases, independientemente de que tengamos previo, así como hicieron un trabajo sobre una de las clases, otro trabajo más y después hacemos el final, el trabajo integrador. Ahora metiéndonos en el tema y con respecto a las devoluciones que me preguntaban hoy y ayer, voy a hacer la devolución de cada uno de los trabajos. Porque ese es el control, obviamente, además de que se conecten, a ver, porque debo decirlo, somos bastante grandes y todos con ciertas responsabilidades. Tengo a muchos que se conectan, no viene el caso que ni mucho menos, pero tengo muchos que se conectan durante 10 minutos nada más. Este, y incluso hay personas que se han conectado que ni siquiera han entregado el trabajo, se han conectado 10 15 minutos, y ni siquiera han entregado el trabajo. Hay muchos que no han entregado el trabajo. Eh, no viene del caso decir quiénes son, cada cual lo debe saber. A esta altura de la vida, marcarles, fulanito no me entregó, fulanito o menganito no me entregó. Por ahí coincide también que son las personas de las que estoy hablando tienen las camaritas encendidas. Y recuerden que la primera clase, sobre todo cuando me presenté, les dije que uno de los requisitos en los que nos hicieron bastante hincapié este año es en el tema el requisito de la presencialidad, ¿sí? De cumplir con el esquema del 80% por lo menos de asistencia. Entonces, si eso, digamos, soy laxo y flexible,
porque no les cargo las faltas en el SIU, solamente hago yo el control de mínima la posibilidad o de encender la camarita dentro de lo posible, considerando que hay compañeros que encima la encienden mientras van manejando. Este, y que ellos son los que no la deberían encender. O por caso lo veo ahí a Gustavo que está en la calle usando su celular, señal y está conectado y hay algunos que ni siquiera lo conectan. Pero bueno, en fin, simplemente es una queja a modo tranqui, porque no pasa nada. Pero si es lo posible, por favor, al menos cumpla con los trabajos, porque si no, no los puedo cubrir con el tema de las faltas, no los puedo cubrir con el tema del trabajo, van a estar complicados y cursar 4 meses y que probarla es realmente feo para mí e imagino que es una pérdida de tiempo para ustedes. Y vamos ahora que viene el frío. Bueno, vamos a meternos con la temática de hoy. Como siempre digo, les pido por favor que me paren si en alguna oportunidad digo algo que les llame la atención, o para discutirlo, o para charlarlo, o para lo que fuera. La marginalidad urbana, que es el tema, y la relación que tiene con el ejercicio profesional en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, tiene sobre todas las cuestiones, esperen que siga entrando gente, ahí está, tiene sobre todas las cuestiones algo que es muy importante para tener en cuenta, porque este tema lleva a discutir su relevancia en lo que es el contexto urbano y lo que es el contexto penitenciario. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes se imaginan lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando lamentablemente casi todas las cárceles de Latinoamérica, incluso lo que está pasando en la justicia federal, la justicia federal con el cambio del código de procedimiento me refiero, donde eh, las cárceles en el sistema penitenciario federal se encuentran igual o peor que por ahí se pueden encontrar en cuanto a número y superpoblación y hacinamiento con las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Tampoco es algo de la provincia de Buenos Aires, esto pasa en algunas provincias también, sobre todo en Santa Fe. Un denominador común, incluso en el decreto este que prohíbe los centros universitarios o las juntas a los fines de estudio o las reuniones a los fines de estudio en las penitenciarías federales o las cárceles federales o las unidades penitenciarias federales, tienen un punto común que nacen sobre Pero la Fede, buen día. necesidad, buen día, Es muy que nace, temprano para cámara, no me retes. no hay problema, es muy, Una consulta para sí, el tema de porque el otro día lo comentaron en una clase, que los teléfonos celulares en las cárceles federales se ujú, cortaron el tema de las visitas. Eh, ¿Eso está pasando en todo el país a nivel real, nacional? real, real. ¿Es Llevo por así, lo así menos, real? llevo a la fecha más de 12 AVEAs dentro de la Argentina. Acá por ahí no llegan novedades, pero Sí. en el norte, las cárceles federales del norte, que está pasando y mucho. Lo que No pasa es lo que podía creer. llegan pocas novedades acá de eso, pero sí, es así. Están cerrando espacios, se cierran espacios ante la necesidad de poner más gente en distintos lugares, se cierran espacios, se están sacando celulares, si viene una ola restrictiva importante. Gracias, Después profe, uno, perdone que le no, interrumpí. no, por favor. Después uno sacará sus conclusiones si está bien o está mal, ¿eh? Yo no hago juicio de valor, yo puedo dar mi opinión personal. Yo creo que está tremendo, de mal, pero es mi opinión. Podría discutirla en alguna oportunidad con alguien que opine exactamente lo contrario. Pero yo puedo dar fe que no sirve. No sirve ese tipo de restricción, no sirve.
no sirve bajo ningún punto de vista, ni en el manejo de la gente, ni en lo que realmente queremos para con la población penitenciaria. Bueno, Pero pero es lo bueno, que hablábamos la otra vez. A ver, eh, y tratando de ser objetivos, ¿no? Porque uno a veces ve en los medios de comunicación y no sabe si lo que ve es real o no. por eso Eh, decía, a veces tiene que ver con lo que llega o con lo que no llega. A veces lo que llega no es cierto y a veces lo que no llega es cierto y justamente no lo vemos porque no llega. claro, pero con una publicidad como la que están teniendo El Salvador, con esto de que pasó el índice de muerte de 46.000 personas por día, porque es un índice alto, a Sí, una o dos, que la gente camina libre y feliz por la calle. Ese es el mensaje que por lo menos que me llega a mí, a lo mejor a otro le llegó bueno, a otras personas llega. Es a la vista de la sociedad, es un camino correcto. Ahora, yo en lo personal no puedo decir si está bien o mal, ¿por qué no puede ser la persona? porque creo que no tengo los elementos necesarios para poder hacer un juicio. Ahí me parece justificada la respuesta. Pero sí podemos decir si está bien o está mal, de acuerdo a lo que, y más, o sea, en mi caso yo desde el punto de vista de educador en contexto de encierro. En el caso de ustedes, como parte del servicio penitenciario, con muchos de ustedes con los que conviven, que son personas que están en contexto de encierro, independientemente de que algunos de ustedes también hagan trabajo administrativo, también No, pero ven, suponte el teléfono celular. El sí, teléfono celular para la, para el sistema penitenciario provincial fue algo bueno y fue algo malo. No fue totalmente bueno. No es, coincido. Depende, eh, lo de totalmente, no, fue bueno y fue malo. Hasta ahí sí, bueno, fue bueno y fue malo. correcto. Eh, También me a- tocaron hay- a- las dos partes del mostrador. Defender víctimas o patrocinar víctimas de estafas, de delitos sexuales cibernéticos, de phishing, de cyberbullying, y en el cual se ha determinado que eran a través de celulares ubicados dentro de las unidades penitenciarias. Ahí lo veo lo malo. Dentro de lo bueno, te podría decir que hace no mucho le entregué el título a un chico que se pudo recibir de abogado estudiando en contexto de encierro con un celular, una tablet o una computadora. Tal cual, tal cual. Yo era, formaba parte de los pabellones literarios Ujú, y muchas veces hemos tenido reuniones con gente que no las hubiésemos podido tener si no hubiese sido por el teléfono celular. coincido. Eh, por eso creo que fue bueno y hay otras cosas que son malas. Tenés a las personas privadas de la libertad como se dice, todo el día emplaquetado. Por ahí no se te mueve para otras actividades. Sí. Esta cuestión es de que hacen, ay, no me sale la palabra, acosan y extorsionan y todas esas cuestiones. Entonces no sé si puedo decir, ay, está mal lo que hicieron o está bien. Creo que se fueron a un extremo. Tampoco sé cómo podría regularlo, ¿En qué sentido? cómo dejar el teléfono celular que tenga un uso, pero un uso saludable. ¿Cómo hacerlo? Correcto. Qué sé yo, otra situación que nos ha pasado, que un interno le mandó una solicitud de amistad a la mujer del otro y se arman unos líos. Mal. Ahí es donde empiezan básicamente los problemas, donde quedamos ajenos a toda esta cuestión. Y muchas veces parte de los fundamentos con los que se hacen ese tipo de reglamentaciones tiene que ver mucho de lo que damos en esta materia en general y por sobre todas las cuestiones en la temática de hoy, donde empezamos a advertir que hay algo
hay algo que mueve la vara para poder tomar una decisión de por qué se tiene que restringir acá, por qué se tiene que restringir acá, por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que subdividir en grupos. Recuerden cómo venimos, esto de eh, eh, estereotipar a distintos grupos. Los universitarios tienen derecho a tener los celulares, los otros no. Aquellos tienen derecho a trabajar, estos no. Estos pueden dormir de a 4, estos tienen que dormir de a 25. Eh, Estos tienen posibilidad de tener un móvil de traslado, estos no. Estos tienen una ambulancia, estos no. Estos tienen que esperar el camión de tal lugar y estos. A ver, todas en particular y en la provincia de Buenos Aires tienen sus problemas patológicos, por así decirlo, que forman parte un poco de la actualidad y la realidad socioeconómica, no dije política, socioeconómica del país, y en muchos otros casos es por falta de información, y por eso también te doy la razón. A veces es lo que nos permiten ver, lo que nos dejan ver, y de lo que podemos ver o podemos escuchar o podemos leer, si realmente eso es lo que está ocurriendo. Gracias a Dios la globalización y la proliferación de medios, de medios de comunicación a través de medios electrónicos, esto de los streaming, podcast y un montón de cuestiones, nos permite hoy, a diferencia de lo que ocurre por ahí en Cuba y en Venezuela, que canalizan y prohíben quizás ciertas señales digitalizando los sistemas de comunicación, acá eso no pasa. Entonces, uno si realmente se quiere enterar de lo que pasa, yo les puedo asegurar que no hay manera muchas veces de que se tapen las cosas cuando uno quiere informar o porque uno ve un video filmado en una red social o porque uno ve un streaming, como les decía, o porque uno ve un podcast. Gracias a Dios todavía no se manipulan las redes comunicacionales. Aunque sí, quizás, y fíjense lo que pasó este fin de semana, no me quiero meter a hacer un descargo sobre esa situación, pero fíjense lo que pasó esta semana, donde a través de la inteligencia artificial hicieron hablar artificialmente a un expresidente, promocionando, bancando a un candidato de otro partido político, independientemente de esa cuestión, quiero decir, fíjense, utilizada mal la tecnología, no necesitas estar preso para cometer un delito de esa característica. Sí, Ivana o Sabrina, no sé quién levantó la mano. Buen día, Gastón. ¿Cómo andas, Vamos a Ivana? tener que salir del Zoom y volver a entrar porque tenemos problema con el audio, no te escuchamos. No, mentira, ¿ahí me escuchás? Sí, pero muy bajito. Ok, Ahí dale, conectamos no hay unos problema, parlantes, dale. pero tenemos que volver a salir y volver a entrar. Dale, perfecto. Bueno, sigo mientras Iván y Sabrina corrigen eso. Eh, Creo que esa Igual, situación hace. igual puede ser Sí, que tenga un problema de audio, porque yo tengo el volumen del taco del estéreo del auto, porque si no, del celu solo no te escucho. no hay problema, pero ¿me escuchas bien? ¿O querías decirme algo? Profe, sí, hoy se escucha medio bajo. A ver, ya les digo, sí, el problema es. Uy, estoy hasta la manija con el volumen, ¿eh? Esperen que voy a cambiar el audio, yo. A ver, ahí me. Ahora sí se escucha bien. Ahora está como gritando. Perdón. Espera que voy a poner que se ajuste automáticamente el micrófono. Ahí. Un éxito, profe. Vieron que la tecnología, ahí está. Bueno, volviendo a la cuestión. Ahí está, ahí accedieron de nuevo. Listo. Así arrancamos de vuelta. Les quiero mostrar algo
les quiero mostrar algo que es genial, que tiene que ver con lo de hoy, con la clase de hoy. Yo lo que les pido es, esperen que pongo pausa, Recording stopped. porque voy a estar mirando esta pantalla para compartirles algo que si lo encuentro está genial. Bueno, ahora después me voy a tomar 5 segundos, se los voy a pasar porque está genial. Es un video que tiene que ver con algo de lo que estamos hablando, para que sea mucho más gráfico de lo que hablamos. Bueno, vamos a meternos con esto. Esperen que sigo grabando, vamos a continuar. Recording Ahí in está. progress. Bueno, ahora sí, agarrar apuntes que arranco. Como les decía en un principio, y tiene absolutamente que ver con esto que veníamos hablando recién, el objeto de ser, muchas veces, de tipo de disposiciones, reformas, decisiones, inconsultas, en muchos casos, sin medir las consecuencias, como dice la canción, es no saber qué es, en muchos casos, o cuáles son los conceptos que hay en el entrelineado de lo que estamos trabajando o de lo que estamos haciendo o a quiénes estamos dirigiendo este tipo de disposiciones. Porque este tipo de disposiciones no está dirigido al personal que la tiene que hacer cumplir, de sacarle el celular o impedir los espacios, sino que está destinado a la gente directamente que tiene que cumplir la normativa bajo percibimiento de sufrir, en ciertos casos, una merma en su conducta, una sanción en su legajo o algún otro tipo de sanción que impida o que tenga que ver con su evolución o su progresividad de pena. Uno de los ejes puntuales que subyacen, sin decirlo, dentro de estas modificaciones o otras legislaciones, tiene que ver con algo que se denomina marginalidad urbana. Y esto es muy importante saberlo, porque es un fenómeno social, porque tiene componentes económicos y tiene componentes culturales que afectan directamente la dinámica del movimiento, no solamente de países, de ciudades, de pueblos, y como no es distinto, también pasa dentro de las poblaciones o dentro de las comunidades carcelarias. Es decir, a ver, entiendan que si nosotros pensamos en que esto es un fenómeno social, cultural y económico, ustedes tienen que tener en cuenta, ustedes, servicio penitenciario, tienen que tener en cuenta que esto tiene implicaciones que son significativas para el ejercicio profesional de ustedes. Porque si ustedes prestan atención a cómo se manifiesta esto de la marginalidad urbana en el entorno penitenciario y cómo influye en el trabajo diario dentro del sistema carcelario, se van a dar cuenta que no se parte en este tipo de legislaciones entendiendo siquiera qué es sobre lo que se legisla, si sobre personas, si sobre la educación, si sobre la prohibición de, ¿sí? Si lo que estamos haciendo es permitir que se dé una reunión para, pero prohibir que se dé una reunión para. Permitir que haya un agrupamiento para, pero impedir que haya un agrupamiento para. Que trabajen, pero no que estudien. Hay ciertas cuestiones que en principio deberían arrancar por tratar de definir qué es lo que queremos hacer. Y tratar de definir qué es lo que queremos hacer implica muchas veces conceptualizar aquello que queremos proteger o que queremos evitar. Y dentro de lo que se quiere evitar, realmente, independientemente
de la proliferación o la posibilidad de que se cometan delitos, y ahí está de lo que decía Ana hoy, lo malo de este cambio, por un lado, de meter más dispositivos electrónicos para que use las personas privadas de libertad. Lo cierto es que desde el otro punto de vista ha permitido, en esto yo les puedo asegurar, desde el fallo del doctor Violini en abril del 2020, que hacía las veces de presidente del Tribunal de Casación, que en un habeas corpus originario que cayó en la Corte permitió el ingreso de los celulares y los dispositivos electrónicos, producto en ese caso en particular, digamos, a ver, no podemos tapar el sol con la mano, ni ver el árbol sin ver el bosque. Que había celulares adentro de las unidades no es ni del antes ni del post pandemia. Había, ingresaban por izquierda, ingresaban de una manera en la cual incluso, sí, no hay problema, María Fernanda. Incluso si aparecía algún celular, eso formaba parte de un castigo en su legajo y todo lo que ustedes ya saben que no es necesario que yo les diga. Ahora, lo que ha pasado o ha cambiado después de la intervención judicial, como decía el doctor Violín en esa época, fue la legalización de la incorporación de los dispositivos electrónicos a los fines de mantener comunicaciones con los familiares porque estaban cortados por la pandemia, o por ahí la continuidad de aquellos que tenían salidas educativas, o por ahí la continuidad de aquellos que tenían la posibilidad de estar estudiando en centros universitarios, dentro de las mismas unidades y demás. Lo cierto es que hoy vemos cómo, por ejemplo, y piensen en esto de la imposibilidad de reunirse y todo lo demás, hoy vemos que este concepto de la marginalidad urbana, ven que sigue entrando gente, ahí está, este concepto de la marginalidad urbana se refiere básicamente a la exclusión, ¿sí? A la exclusión social y a la exclusión económica de ciertos grupos dentro de una estructura poblacional. Insisto, aplicable en país, aplicable en una ciudad, un pueblo y aún una comunidad penitenciaria. Repito, para aquellos que sí toman apuntes. La marginalidad urbana, en este caso, se refiere a la exclusión social y económica de ciertos grupos dentro de una estructura poblacional. Estos grupos, por lo general, se agrupan por una cuestión de pertenencia, recuerden el trabajo que hicieron ustedes, se juntan por una cuestión económica, el de ser por pertenencia, el de pertenecer por lo que tengo o por lo que tienen, incluso hasta por una cuestión de la actividad que realizan aquellos que estudian pabellón universitario, aquellos que tienen determinado estereotipo de género en tal lugar. Ahora, los grupos suelen vivir en condiciones dentro de lo que es una unidad penitenciaria, en condiciones precarias, sin acceso adecuado a ciertos servicios básicos, a educación de calidad y, en muchas de las cuestiones, tampoco a condiciones y oportunidades laborales, porque llegado el caso, si nosotros nos pusiéramos a hablar en alguna oportunidad de las oportunidades laborales que se dan dentro de las unidades, y eso lo comparamos con lo que es la legislación laboral, ya sea la 10430, la 232 o cualquier otra, claramente vemos que no hay el principio rector del derecho laboral el tema de la remuneración en relación a la tarea o igual remuneración por igual tarea en el caso de dos personas distintas que realicen el mismo trabajo. Lo cierto es que las oportunidades laborales en realidad son a modo oficio, no a modo relación laboral, y podríamos ponernos a discutir largo y tendido, y acá les tiro un tema importante, si el día de mañana quieren hablar sobre esto en un trabajo final integrador, no de esta materia, sino en general, donde hay muy poco material, y el poco material que hay está tomado superficialmente, es el tratamiento de lo que se denomina peculio,
cuando nos pasa a nosotros, por ejemplo, también como abogados, que personas que están privadas de libertad ya condenadas nos piden las liberaciones de los fondos propios y todas esas cuestiones. Todo lo que tiene que ver la generación de dinero en función del trabajo laboral que hacen los internos mientras están privados de libertad, en este marco de marginalidad, a veces no, muchas de las veces se complica demasiado, porque esta situación no solo de agrupamiento en función de la marginalidad urbana, me refiero, no solamente perpetúa esa situación de marginalidad, sino también esto contribuye, y esto se ve justamente después de varios tiempos de analizar determinado grupo, cómo hay una formación de zonas dentro de la misma población que por ese tipo de marginalidad se vuelven violentas, ¿sí? Hay un aumento desmedido de violencia dentro de ese grupo marginado. ¿Cuáles son los factores que contribuyen muchas veces a este agrupamiento en función de la marginalidad? ¿Sí? En principio son 4. Podríamos hablar de un montón más, pero la estructura siempre es en forma de cuadrado, son 4. Es muy sencillo: la desigualdad socioeconómica, la falta de una política pública efectiva, la discriminación y el desempleo y el subempleo. Esto siempre, independientemente de que lo vemos en forma de cuadro, en el avance, ese cuadro se transforma en un círculo y hay un círculo que avanza como pelota de nieve y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y se retroalimenta hasta llegar a lo que se va a denominar la manifestación de la marginalidad urbana, que puede ocurrir de distintas maneras, desde lo social hasta de lo violento. Ahora van a ver dónde es que tenemos que prestar atención, que lo que nos ocurre o que lo que les ocurre adentro de una unidad penitenciaria puede ser la semilla o el germen, desde un motín hasta la posibilidad de, de un homicidio interno, o la posibilidad incluso de que un interno decida quitarse la vida. El primero de los factores que contribuyen a esa marginalidad tiene que ver con la desigualdad socioeconómica. Es decir, la brecha entre las personas que pueden o las personas que tienen, acuérdense de las clases anteriores, de ser por lo que uno tiene. Eso dentro de las unidades, ustedes lo ven, eso vale, eso genera un estatus. Entonces, la brecha entre el que tiene y el que no tiene, como pasa en la sociedad, entre el rico y el pobre, o como pasa en un pueblo, entre el dueño del campo y el que trabaja en el campo, cada vez se amplía mucho más esa brecha. Y esa desigualdad socioeconómica va dejando en el camino a muchas personas sin recursos para poder acceder a, por ejemplo, una mejor posición entre sus pares de una unidad penitenciaria, la posibilidad de tener, ahora que viene el frío o el invierno, ropa adecuada, la posibilidad de un abrigo adecuado, no porque el servicio penitenciario no lo provea, sino porque la situación de desigualdad socioeconómica del afuera en su familia repercute en el adentro. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, aquellos que yo sí por lo menos lo veo desde el afuera, ver las interminables colas de ingreso a determinadas unidades, incluso en aquellas unidades donde hace mucho frío para entrar, como en el complejo Magdalena o en la 30, donde por ahí tienen que hacer los familiares para ingresar alimentos o ropa o lo que fuera, colas horas muy tempranas. Imagínense ahora que está haciendo este fresquito y ya son casi las 9 de la mañana.
esta desigualdad que pasa en el afuera y repercute muchísimo en el adentro, impide que, o por lo menos hace, o sea, impide que la brecha se acorte. Es decir, la consecuencia hace que la brecha sea cada vez más amplia. El segundo factor que contribuye, les decía hoy, a la marginalidad urbana, tiene que ver con la falta de política pública efectiva. Política pública penal, política pública procesal, política pública penitenciaria, política pública de lo que se imaginen. Pero en definitiva una política pública efectiva a los fines de cubrir este tipo de desigualdad. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que, por ejemplo, la política penitenciaria actual eh, a nivel poblacional es ineficiente, o por lo menos, si es deficiente, agravan la situación que estamos padeciendo, ¿sí? Donde dejamos a los sectores que son vulnerables prácticamente sin protección, porque o los trasladamos de unidad y nos sacamos el problema de encima, o modificamos el sistema tratamental a los fines de que lo que estamos planteando como tratamiento, en el sentido de que haya capacitaciones, en el sentido de que haya cursos, en el sentido de que haya talleres de oficio, no se me ocurren, clases, seminarios o talleres. Si nosotros lo que pretendemos es que desde esa unidad baje la conflictividad, no haya una marginalidad y un montón de cuestiones más, pero por el otro lado tratamos de solucionar sacándonos con traslados o con lo que fuera el problema de encima, esto tiene que ver con que realmente no hay una política pública efectiva. Una política pública efectiva que no necesariamente depende de los legisladores, ¿eh? No necesariamente depende de nación ni de provincia, muchas veces sí depende de la normativa del Ministerio de Justicia o de cualquiera del organigrama del Ministerio de Educación, cuando intervienen o no intervienen eh, sobre la ley de educación nacional en los 3 niveles para escolarizar y alfabetizar dentro de las unidades penitenciarias. Entonces, ¿esto a qué lleva? Al tercer factor que contribuye a la marginalidad que les decía hoy, que es la discriminación. Ya sea, como dice la Constitución, por motivos de raza, etnia, género, o incluso la condición económica, muchas veces limita ese acceso a oportunidades para muchas de las personas que están privadas de libertad. Ni hablar. La cuestión, a ver, no viene al caso hoy y quizás podríamos en alguna otra oportunidad hablar puntualmente del hecho, pero ¿cuántos se han capacitado por completo en Ley Micaela, en Ley Olimpia, independientemente desde el gobierno, sea cual fuera el tono político o la bandera política, hoy es una ley, es algo obligatorio este tipo de capacitaciones, donde se pueda comprender de qué manera se pueda manejar la cuestión del género y la cuestión de las diversidades y las distintas maneras de respetar las decisiones del otro, sin que esa decisión implique un agrupamiento que lo margine, y acá viene lo de la marginalidad poblacional o urbana, sin que esa propia decisión lo margine. Entonces, la discriminación en este punto puede ser activa o pasiva. La discriminación activa es la que se hace y la discriminación pasiva es en la que se pone la persona sin que alguien lo provoque, sino que se pone porque se aísla por aislamiento, ¿sí? La discriminación positiva por aislamiento. Ahora, el cuarto, yo cuando paro así es porque suena una campanita que ustedes no escuchan de que hay gente que está queriendo ingresar. El cuarto de los factores que contribuyen a la marginalidad, les decía, tiene que ver con el desempleo o el subempleo, que en definitiva después da la vuelta
y caemos de nuevo en en la desigualdad socioeconómica. El desempleo y el subempleo, o la falta de empleo estable o bien remunerado, en el afuera, como en los familiares de aquellas personas que están privadas de libertad, indirectamente contribuye justamente a la perpetuación de esa situación de brecha que se amplía entre los que tienen y los que no tienen. Y acá es donde se ve la base de esa brecha, en la cual podemos, en una regla de 2 más 2, podemos concluir en que muchas veces el no tener o el no alcanzar al estándar mínimo, muy por debajo de la línea de pobreza, rozando la de la indigencia, y no tener nada adentro, lleva a peleas, lleva a discusiones, lleva a enfrentamientos, lleva a tener que deber, y las cosas que se deben adentro, ustedes las saben mucho mejor que yo, en el código intracarcelario, las cosas que se deben se pagan y se pagan muchas veces de una manera muy distinta que en el afuera, pero a la larga o a la corta, esto lleva a la exclusión, realmente lleva a la exclusión. Hace poquito me pasó estar dando un taller de litigación en una unidad, no importa en cuál, un taller hermoso, donde llegamos incluso a que los internos litiguen, había autoridades, y a la semana o a los 10 días me contacta uno de los chicos que había formado parte de uno de esos equipos de litigación, y me cuenta que había tenido un problema con sus pares, con sus compañeros, producto de una discusión ínfima, echándose en cara que uno le debía al otro una pavada, realmente una pavada, no una cuestión económica. Y eso llevó a que el grupo excluyera, lo marginara, al punto tal que esa persona tuvo que pedir el traslado de la unidad por esa situación de marginalidad. Acá ya no era un problema de que el servicio había decidido trasladar a una persona, sino que la persona, al sentirse excluida o marginada de su propio grupo de pertenencia, pidió un traslado a otra unidad. Entonces, así como vemos en las ciudades o en los centros urbanos manifestaciones de esa marginalidad, de la marginalidad urbana propiamente dicha, pensemos, por ejemplo, en lo que podemos denominar villas o asentamientos precarios, o tomas, para aquellos que viven en La Plata y conocen lo que son acá las grandes tomas que hay en los alrededores de la ciudad de La Plata. Estos son lugares o áreas donde las condiciones de vida claramente son extremadamente deficientes, porque no hay un planeamiento urbano, porque no hay cloacas, porque no hay servicios básicos que por lo menos preestablecidos a los fines del loteo y de una urbanización. Ahora, si nosotros esta manifestación de la marginalidad lo vemos en lo que sucede dentro de las unidades penitenciarias, violencia y criminalidad, volvemos a lo que hablamos al principio. Básicamente hay incluso una innovación, es decir, hay un cambio tecnológico de mejoramiento en la realización de determinadas conductas típicas de determinados delitos que antes estaban solamente previstos para aquellos que tenían cierto conocimiento informático o cierto conocimiento de ingeniería o cierto conocimiento en telecomunicaciones. Hoy prácticamente hay cierta criminalidad que tiene que ver por una imposibilidad o una posibilidad de acceder a determinado conocimiento y capacitación, que lleva a que
aquellos que no lo pueden hacer, que no pueden acceder, se genere esta violencia donde el alto grado o el alto índice, si hablamos estadísticamente, de criminalidad, termina siendo el resultado de la falta de oportunidades, ¿sí? Porque muchas veces muchos actúan o muchas actúan por imposibilidad de acceder y tener los mismos beneficios que gozan aquellos que o con los cuales conviven. Entonces, el otro factor importantísimo que repercute sobre la subjetividad, de eso se trata nuestra materia, la subjetividad de la persona que está en contexto de encierro, que es una manifestación de la marginalidad, tiene que ver también con lo que pasa en el afuera, que es la desintegración familiar o la falta de ayuda comunitaria. Estas tensiones económicas y sociales del afuera, el desempleo de aquel que le mandaba comida, le mandaba alimento, lo sostenía, viajaba y lo visitaba, podemos ver cómo se empiezan a desintegrar las estructuras familiares porque ustedes mismos, cuando hacen los informes técnicos, ven los informes técnicos criminológicos, pueden determinar en los últimos 6 meses o un año cómo ha bajado el régimen de visitas de determinado interno, ¿sí? Cuántas veces los familiares lo han visitado o lo han dejado visitar. Aquel que recibía visitas cada 15 días, progresivamente durante todo un año, y de golpe y porrazo lo visitan una vez por mes, y de golpe y porrazo cada 2 meses, y de golpe y porrazo cada 3 meses. Como aquel que deja de recibir la visita de sus hijos, como aquel que, en definitiva, termina diciéndole al abogado: mi familia me dejó morir acá adentro. Entonces, esa cuestión, ponerse en ese lugar de marginalidad, acuérdense de discriminación por omisión, pasiva en la que uno se pone, esto muchas veces viene provocado por el afuera. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo esto impacta en lo que es el sistema penitenciario en su totalidad, es decir, cómo la marginalidad urbana, la marginalidad poblacional urbana, ya me refiero a dentro del espacio del ámbito penitenciario, cómo repercute esto en un quehacer diario. Tenemos que hacer algo que normalmente implica bajarlo a la realidad, por lo menos del contexto de la provincia de Buenos Aires. La marginalidad, tómenlo metafóricamente como se lo voy a plantear. Es un caldo de cultivo para la criminalidad. No importa qué tipo de delito, porque puede ser tecnológico, puede ser que el delito sea el de un abuso entre pares, me refiero al abuso entre pares, que el delito sea el de microtráfico de estupefacientes, piensen en cualquier tipo de delito que puede cometerse dentro de una unidad penitenciaria. Entonces, esto es un caldo de cultivo para la criminalidad. Esto genera necesariamente, no hay manera de que alguien me diga esto no es así. Esto genera un aumento en la población carcelaria criminalizada si es que no tenemos ciertos parámetros o claves para considerar en el momento en el que ese grupo o ese caldo de cultivo o esa marginalidad se está gestando. Y de eso se trata la clase de hoy, es de saber identificar dónde se está dando el germen o la semillita de esa marginalidad que va a provocar, en ciertos casos, un estallido. Ese estallido puede ser positivo, porque el estallido los obligue desde lo grupal a no querer ser para hacer otra cosa, para estudiar, dejar de ser o formar parte de un grupo violento, para formar parte de un grupo que se está autorregulando en la conducta y tiene una autogestión mucho mejor, o al revés,
aquellos que estaban dentro de un grupo donde había armonía, como en el caso que les conté recién, donde había un objetivo en común, que era centrar su tiempo o su ocupación en detención en la educación, para directamente a este chico lo expulsan en realidad porque lo habían encontrado con estupefacientes, guardando estupefacientes en su celda. Entonces, los puntos claves a considerar para poder entender cuándo se está dando un grupo marginal que, como les digo, va a ser un caldo de cultivo para producir o convertir a ese grupo en un grupo de criminalidad intracarcelaria. El primer factor clave es el perfil, analizar el perfil de los internos. Analizarlo no desde los papeles, sino desde el trabajo, desde la charla, desde la emocionalidad, desde la escucha activa, desde hablar con los psicólogos que trabajan directamente con la persona, obviamente sin violar el secreto profesional, pero quiero decir, con la ayuda interdisciplinaria, así como realizamos un informe técnico a los fines de poder obtener una libertad, sí también trabajar en forma interdisciplinaria para poder desmembrar, poder comprender cuál es el perfil de cada uno de los internos, porque muchas, provienen de contextos de marginalidad, que traen consigo, que traen en su mochila, que traen en su mono, traen esa marginalidad de la afuera. Entonces, entender ese trastorno puede muchas veces ayudar a abordar mucho mejor las necesidades y a planificar incluso programas tratamentales o programas de rehabilitación o programas de oficio o programas educativos o de educación no formal que sean eficaces a los fines de controlar o bajar los efectos de ese paso de la afuera hacia el adentro por esto que les digo, viniendo con una marginalidad externa y sobre todo de aquella marginalidad que cargan del adentro para que no se la lleven afuera, porque cuanto más le soltamos la mano a aquel que no puede adaptarse a las reglas intercarcelarias, es muy probable que si no puede adaptarse a algo que es controlado o una conducta arreglada, en el momento de tener que recuperar su libertad, es una puerta giratoria. Bueno, el fin de semana que viene lo volvemos a tener adentro por otro delito, y quizás un delito mucho más grave por lo que lo que fue adquiriendo producto de esta marginalidad. Entonces, ¿cuál es el desafío? Además de entender como punto clave el perfil del interno, tiene que ver con el desafío que se planteen dentro de el servicio penitenciario en general, para no hablar de una unidad en particular, es el desafío de la reintegración. La ley dice reinserción, me gusta hablar de reintegración. La marginalidad dificulta la reintegración muchas veces de los ex privados de libertad en la sociedad, ya que ingresan al mismo contexto que los empujó a cometer el delito. ¿Me explico? Es decir, el desafío de la reintegración social implica trabajar sobre aquello que lo empujó a estar privado de libertad. Parece peyorativo, pero es un oxímoron de la realidad entender que la marginalidad dificulta la reintegración a la sociedad porque regresan sin un buen tratamiento, porque regresan sin una política efectiva de lo que decíamos hoy, porque regresan sin que le prestemos atención a ese perfil, porque regresan al mismo contexto que lo empujó al delito que inicialmente lo dejó en cana. ¿Me explico? El otro punto clave que tiene que considerarse, imaginen entonces, tener en cuenta el perfil del interno, el de utilizar las conclusiones de ese perfil, de qué es lo que lo llevó a cometer el delito, el tipo de delito, quién lo visita, quién no lo visita, qué tipo de sanciones tiene, por qué tipo de conductas. A eso me refiero cuando hablo del perfil de los internos. Trabajar sobre ese perfil en el desafío de la integración nos lleva al otro punto clave, que es
muchas veces que la marginalidad se da, aunque no parezca, por la sobrepoblación o el hacinamiento. Yo entiendo que muchas veces socialmente está criticado eh, el festejo en la creación de nuevas cárceles, aunque los internos lo piden para no estar hacinados, pero en el fondo, siempre digo lo mismo, la creación de nuevos espacios carcelarios presupone, para aquellos que quizás trabajamos en el foro penal, con los índices delictivos, porque tenemos el termómetro de la calle, porque lo tenemos cuando vienen acá al estudio, porque lo tenemos cuando vamos a tribunales o porque lo vemos cuando realizamos los juicios orales. El aumento de la criminalidad muchas veces tiene que ver con la sobrecarga de las instituciones penitenciarias, y crear nuevas cárceles implica en realidad que hay un aumento en la tasa de la delictividad en el afuera. ¿Por qué necesitamos meter más cárceles? Porque las cárceles están hacinadas. ¿Y por qué están hacinadas? Porque hay cada vez más gente presa. ¿Y por qué hay cada vez más gente presa? Bueno, pensemos qué está pasando afuera. Pensemos si tenemos un problema en que los fiscales y los jueces de garantías están dictando medidas cautelares de preventivas a patadas porque sí, o están justificadas en que hay un aumento de la inseguridad. Digamos, hay muchos problemas de la afuera que hacen que esa sobrepoblación carcelaria o ese hacinamiento carcelario implique un aumento de la criminalidad que sobrecarga a la institución penitenciaria, a la institución como institución, y afecte la capacidad justamente de dictar políticas tratamentales, políticas efectivas, política pública, educativa efectiva en contexto de encierro, o la capacidad de brindar condiciones, por lo menos habitacionales o edilicias, que tengan una condición un poco más humana y en definitiva rehabilitadora o reintegradora. Lo acabo de decir sin decirlo, esto lleva al otro punto clave, que es la necesidad de una política integral, además de efectiva, la política pública efectiva, la necesidad de una política integral. Se requiere, para que esto sea integral y sea bien tratado, bien estudiado, y que sea una decisión que haya sido tomada con el asesoramiento de distintos sectores, esa política tiene que ser integral y se requiere una coordinación entre lo que es la política pública de la afuera, la política penitenciaria, para reducir justamente esa brecha de la que hablábamos hoy, esa brecha de la marginalidad y los efectos que en definitiva termina teniendo dentro del sistema carcelario. Ahora ustedes, bueno, Gastón, pero ¿cuáles son las estrategias de intervención para que podemos utilizar como personal penitenciario? Porque en la escuela de cadetes a nosotros nos dicen tal cosa, che, estamos totalmente de acuerdo que por ahí, cuando se comienza el sistema educativo para poder ingresar al sistema penitenciario, tiene un techo en cuanto al tipo de enseñanza y en cuanto al tipo de objetivo que se quiere perseguir para prepararlos para trabajar dentro del servicio penitenciario. Ahora, por sobre encima de esa base educativa, claramente tenemos este tipo de licenciaturas, diplomaturas, capacitaciones y un montón de cuestiones más que hacen que ustedes puedan aprovechar y tener un mejoramiento en las condiciones de trabajo, no en las condiciones económicas del trabajo, que también sí, y eso quizás hasta vale como un reconocimiento y la retribución al esfuerzo. A lo que yo me refiero es a lo otro, a lo que queda acá adentro, a las herramientas que en definitiva nos permitan utilizar estrategias y tácticas para poder intervenir y poder realizar, advirtiendo toda esta serie de indicadores y consecuencias, estrategias de intervención. La primera, la capacitación en contextos sociales, es decir, la capacitación del propio personal es crucial para poder entender cuáles son los factores sociales y económicos
que pueden influir en la conducta de cada uno de los internos. Y aún comprendiendo esos factores sociales y económicos en general, repercuten de forma distinta desde lo individual en cada una de las personas. Esto es cuando hablamos de subjetividad. La subjetividad de cada persona en un contexto de encierro hace que el mismo factor del afuera o el mismo factor que se genera en el adentro, ya sea social o económico, influya de distinta manera. Esto también permite pensar dentro de lo que son estrategias de intervención en programas de rehabilitación y capacitación que se traducen, por ejemplo, en la implementación de programas que se suelen ofrecer, que es lo diario, es lo que se ve comúnmente, en que tengan las personas privadas de libertad habilidades laborales, oficios, ciertas habilidades educativas cuando se hacen diplomaturas de género, ¿viste? Todas estas cuestiones, donde se los ayuda teniendo o dándoles ciertas herramientas que les permita esta reintegración o reinserción en la sociedad, con herramientas que quizás no traían o no tenían desde el afuera y las adquirieron o se las apropiaron en el adentro producto de ese programa, pensado exclusivamente para que tengan ese tipo de herramientas. Y no solamente aquellos que estos programas esperar a que sean llevados por instituciones, por agrupaciones o por gente de la afuera. Muchos de estos programas de rehabilitación y capacitación son originarios y originados por las propias direcciones, por las propias autoridades de la unidad penitenciaria, ¿sí? También existe la posibilidad como estrategia de intervención, la coordinación interinstitucional, es decir, colaborar entre cárceles, entre unidades penitenciarias, aún dentro del mismo complejo, ni hablar intercomplejos, pero aún dentro del mismo complejo, o con la cárcel que está más cercana, colaborar con otra institución puede permitir desarrollar estrategias integrales que aborden quizás temáticas que en otra unidad o en otro del mismo complejo no se aborda en mi unidad y darle una propuesta tratamental que se da en mi unidad que puede replicarse en otra unidad en la que no se está replicando. Me parece que esta coordinación interinstitucional tiene que ser un poquitito más activa para abordar la marginalidad como el objetivo a cumplir para lograr una rehabilitación carcelaria efectiva. Si de lo que se trata es justamente eso, si lo que estamos buscando es una reintegración social efectiva, lo primero que tenemos que tener es una rehabilitación en el adentro, una rehabilitación a las normas, a las reglas y a las propuestas en el adentro. Esto también, y creo que se los dije cuando hablaba de la interdisciplinariedad en lo tratamental, una estrategia de intervención también tiene que ver con el apoyo psicológico y el apoyo social. Ofrecer un apoyo psicológico al interno para ayudarle a superar distintos traumas o dificultades que estén derivadas con la marginalidad urbana. Claramente esto les va a permitir tener, por ayuda de un profesional, sea desde un trabajador social que pueda darme herramientas para comprender por qué a esta persona la dejaron de visitar, o por qué los visita quienes los visitan, o la posibilidad de entender que una persona necesita un apoyo psicológico producto de determinada cuestión y no darnos cuenta, siendo autoridad de unidad penitenciaria, implica incluso la posibilidad de no darnos cuenta a tiempo de que esa persona está a punto de explotar y, como dicen en la jerga, de corbatearse, está a punto de intentar por lo menos quitarse la vida por no poder manejar una situación de exclusión o de marginalidad. Es así de grave como se los estoy diciendo. Yo no quiero mencionar en las unidades en las que ocurren, acá en la departamental La Plata,
tenemos, o por lo menos en los complejos que tenemos, tanto en la departamental La Plata como en los que manejamos en la Universidad Nacional, en el circuito universitario me refiero, ejemplos, pero no les digo de todas las semanas, pero estamos ahí nomás. Es decir, la marginalidad urbana no es solamente un problema que ocurre en las ciudades, ¿sí? Eso es lo que trata la clase de hoy. Y esto tiene profundas implicaciones para el sistema penitenciario. Si ustedes como miembros del servicio penitenciario juegan un papel, para mí, importantísimo en la mitigación de lo que son estos efectos. Yo siempre digo lo mismo, aunque parezca bruto y demagogo decirlo, en ustedes está muchas veces quizás hasta el futuro de mis hijos. Yo desconozco qué puede pasar socialmente con mis hijos cuando caminan por la calle, producto de un mal tratamiento de aquel que salió en libertad, con una sed de revancha, con una sed de violencia o con una sed de pensar en que el Estado no le dio las herramientas posibles para poder reinsertarse de forma efectiva en la sociedad. Y quizás el día de mañana mis hijos son víctimas de una conducta de esa característica. Entonces me parece que en ese sentido, ustedes como miembros del sistema penitenciario juegan un papel importantísimo para que esto no ocurra. Porque a través de la comprensión, a través de la empatía, a través de la implementación de este tipo de estrategias adecuadas, pueden contribuir significativamente a la rehabilitación, a la reinserción en el adentro, para la mejora de la seguridad y la cohesión social cuando estén afuera, ¿sí? En nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Si nosotros tomamos en cuenta este contexto de marginalidad y lo limitamos por lo menos a lo que es la provincia de Buenos Aires, vamos a pensar o vamos a poder ver cómo hay hoy en distintas poblaciones carcelarias una influencia cada vez más y directa en la dinámica del manejo incluso de los sistemas tratamentales de las unidades. Porque si nosotros tenemos en cuenta que muchas veces muchas personas privadas de libertad provienen de contextos de marginalidad, habiendo crecido en entornos donde tienen escaso acceso a oportunidades educativas y laborales, esa falta de oportunidades contribuye a que adentro tengamos que adoptar comportamientos de contención de ese tipo de conducta, que puede derivar en una conducta delictiva como medio de subsistencia en el adentro, ¿sí? Si tiene una incapacidad o por lo menos adquirió en el afuera una capacidad de procurarse los amigos de lo ajeno, de procurarse cosas por medio de la violencia, cosas por medio del afuera, producto de esa marginalidad que tiene en el exterior, ese tipo de conducta en el adentro, condenado por haber realizado una conducta de esas características, y en el adentro replica mínimamente los parámetros delictivos que llevaron a ese tipo de conducta, en el adentro lo va a seguir haciendo y se lo va a seguir procurando por medio de la violencia. Y si nosotros no tratamos, o por lo menos no nos damos cuenta con qué perfil de interno o con qué perfil de persona privada de libertad estamos trabajando, estamos utilizando para manejar incluso los grupos de pertenencia, nos puede salir mal la jugada, y esto puede replicar desde un motín, desde, insisto, un delito entre los propios internos, y sobre todo esto que les hablaba recién, lo no querido en el momento de la reintegración, que es la producción de el delito que los llevó al adentro, modernizado, capacitado y preparado para adaptarse esa actividad o conducta criminal a la nueva realidad social. Es decir, los va a llevar ¿a qué? A formar parte de la estadística de la reincidencia. Es por eso que cada vez, muchas veces, vemos un hacinamiento mucho mayor. La tasa de hacinamiento no muchas veces tiene que ver con la generación de nuevas conductas criminales
o que haya cada vez más personas que cometen delito, sino que tiene que ver en una línea ascendente delictual común y normal de lo que se pretende de que hay una media o estadística de las denuncias que se hacen en el, señor Vallapo está acá nomás, en el fuero penal. Si nosotros tenemos que hay aproximadamente 44.000 denuncias, 45.000 denuncias o hasta 50.000 denuncias en la departamental La Plata, de esas, si tuviésemos que sacar estadísticamente cuáles son los imputados que son reincidentes, la estadística es cada vez mayor. Entonces, la reincidencia tiene mucho que ver con la falta de programas efectivos de rehabilitación y las condiciones que dificultan esa reintegración. Es decir, no haber trabajado en el problema, en el problema que lo llevó a infringir la ley penal en un momento para infringirla por segunda vez, de ahí la reincidencia, en el momento en el que recupera su libertad. Esto, no hablemos de número, y a mí las estadísticas mucho no me gustan tampoco, pero sí vemos altas tasas donde los ex privados de libertad a menudo, y ustedes lo ven, regresan a los mismos contextos marginales que propiciaron aquella conducta delictiva que adquirieron en el afuera o que adquirieron en el adentro. Muchas veces sucede que ingresan por una conducta defraudatoria y al momento de recuperar su libertad reinciden, y yo lo veo por ahí cuando pedimos los informes de antecedentes. Una persona me ingresa por un robo por el uso de arma y cuando se le piden los antecedentes resulta que había estado condenado por, no sé, una defraudación X. O decís, no es compatible el tipo de conducta que te lleva a ser reincidente. No es el reincidente de que siempre se dedicó a robar autos, o el reincidente de que siempre se dedicó a robar bancos, o el reincidente que siempre se dedicó a hacer arrebatos, o el reincidente que siempre se dedicó a hacer escruches. Hoy vemos que la reincidencia no tiene que ver con conductas adquiridas en el afuera previo a ingresar, sino de conductas adquiridas en el adentro. De eso se trata cuando hablamos del maltratamiento de la marginalidad intracarcelaria. Entonces, si a esto le sumamos que esa reincidencia nos permite ver esto que está sucediendo en la realidad, que el residente está cometiendo delitos que no fueron de los mismos que lo llevaron al adentro, esto tiene que ver con la situación carcelaria, lo que está pasando adentro, con esto de la superpoblación, la posibilidad de juntarse con gente que me capacite, que me enseñe, no cosas buenas, sino cosas malas, y entonces empecemos a entender, o por lo menos empecemos a dar o alimentar ese mito urbano de que las prisiones en la provincia de Buenos Aires, producto de esa superpoblación, exacerba este concepto tan popular de que es la universidad del delito, ¿sí? Es decir, la adquisición de conductas criminales en el adentro presupone en el afuera un aumento de la tasa de la criminalidad. Esta situación, que insisto con lo que te dije al principio, no podemos tapar el sol con una mano. Esta situación, o desconocer que esta situación existe, es no darse cuenta o no querer darse cuenta que hay un problema que tiene que ser tratado. Y esta situación, o el no querer darse cuenta, claramente deteriora o va a repercutir en las condiciones de vida, no solamente de los internos, sino de los problemas ya laborales que van a empezar a tener ustedes. O porque un interno los va a denunciar, en prueba de libertad, los va a denunciar porque le levantaron la voz, porque le levantaron la mano, porque no cumplen con el régimen de comida adecuado, porque no le dieron de comer en tiempo, porque no lo dejan juntarse, porque les están prohibiendo ir a los espacios educativos, o porque los están prohibiendo reunirse para estudiar, o porque les dejan juntarse para determinada actividad hasta determinada hora, todo lo que tiene que ver con el manejo de una unidad penitenciaria. Ahora, lo cierto es que si esto no se hace a conciencia, sino que se hace para ir emparchando distintas situaciones, se afecta no solamente a los internos, sino que se afecta al propio personal penitenciario. ¿Y esto qué genera? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué genera esta situación?
más violencia intracarcelaria. O sea, esto es 2 más 2, como les decía hoy. Esto necesariamente repercute o termina, no tratándolo, pero está, ¿no? Esto repercute y termina en una explosión de violencia intracarcelaria, donde la violencia dentro de las prisiones termina siendo un reflejo de la violencia y la marginalidad de las calles. Eh, la sobrepoblación y las condiciones inadecuadas que muchas veces criticamos o vemos dentro de las unidades penitenciarias contribuyen a que ese entorno carcelario sea tenso y conflictivo. Entonces, volvemos al punto cero, como digo. Esto trata de la necesidad de tener que hacer estrategias para abordar desafíos de marginalidad dentro del ámbito penitenciario. Dentro de las que son las propuestas de intervención, les puedo hablar de un montón. Creo yo que si en alguna oportunidad tienen la posibilidad de organizar, o la posibilidad de dirigir, o la posibilidad de pensar en hacer una estrategia de abordaje para los desafíos de esta marginalidad intracarcelaria dentro del ámbito penitenciario, podríamos definir de los más de 25 tipos de abordaje, resumirlos en 5, sí, en 5 por lo menos. No uno más importante que el otro y simplemente hacerlo de forma aleatoria para lo que lo considero yo que es lo más importante a tener en cuenta para hacer ese tipo de abordaje. El primero es, y el principal, es el programa, son los programas educativos. Un programa educativo y de capacitación que les permita a ustedes poder implementar ese tipo de programas o de formación profesional dentro de la unidad penitenciaria en la que se encuentren, que puede proporcionarle a las personas privadas de libertad todo lo que son las habilidades necesarias para poder conseguir o procurarse en el afuera un empleo después de la liberación. Ahora, si nosotros colaboramos, nosotros ya me refiero al afuera, ¿no? Colaboramos con estas propuestas que pueden darse de forma intracarcelaria y nos vinculamos desde el punto de vista educativo o desde la unidad penitenciaria se vinculan con instituciones educativas, con organizaciones no gubernamentales, con agrupaciones. Esto puede ser crucial para minimizar el esfuerzo necesario para poder llevar estos programas de educación y capacitación. La segunda estrategia posible pueden ser, como les decía hoy, también a nivel general, a nivel particular dentro de la unidad, el requerimiento del apoyo psicológico y social, porque ofrecer desde la propia unidad hacia los internos un servicio de apoyo psicológico y contención social es esencial para poder ayudarlos a que comprendan o a que puedan superar ese trauma o esa dificultad personal porque la ex mujer o la pareja o la concubina no le lleva a la criatura, quedó embarazada en el afuera y nunca le hizo conocer al hijo y no lo puede reconocer, y la mamá no lo va a visitar, y el hermano tampoco, y le soltaron la mano. La asistencia profesional puede mejorar el bienestar emocional y prepararlos mejor para poder aceptar las órdenes, la realización del respeto necesario que se busca de la autoridad del personal penitenciario por parte de los privados de libertad. ¿Esto qué va a hacer? Esto nos va a, o les va a permitir, como tercera estrategia, la posibilidad de mejorar las condiciones carcelarias, porque es fundamental dándoles herramientas para que puedan colaborar en el sostenimiento, en el mejoramiento de las condiciones en las que conviven. Se va a poder abordar el tema de la sobrepoblación y mejorar las condiciones de vida dentro de las prisiones, incluyendo, por ejemplo, desde la provisión de servicios básicos adecuados, así como la creación de un ambiente seguro y claramente más humano tanto para los internos como para el propio servicio penitenciario. A mí me constan muchas veces las carencias
de los agentes penitenciarios y las autoridades penitenciarias dentro de sus unidades. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que realmente tenga que haber, o por lo menos podamos exigir, o por lo menos si tenemos la posibilidad de decisión, realizar reformas de política penitenciaria que promuevan o aborden las causas que subyacen en la marginalidad urbana penitenciaria. Porque de esta manera vamos a estar tratando la criminalidad intracarcelaria. Y esto incluye estas políticas efectivas de las que les hablaba, que mejoran el acceso a la educación, que mejoran el empleo, que mejoran la condición habitacional, que mejoran por lo menos la relación convivencial dentro del mismo pabellón. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Como quita esta estrategia de intervención exclusiva en una unidad penitenciaria. La reintegración y el apoyo postcarcelario. ¿Cuántas veces falla lo que está en el afuera? El acompañamiento de patronato de liberados, por ejemplo. Entonces, establecer programas de reintegración, trabajar como trabajan, estableciendo todas estas estrategias puntuales de reintegración, advirtiendo cuál es el foco que genera esa marginalidad, les va a permitir establecer programas de reintegración que continúen brindándose con apoyo en la persona que fue privada de libertad, en la persona que recuperó su libertad una vez que salieron de la cárcel. Claro que estos programas pueden influir positivo o negativamente si no incluyen un sostenimiento, ¿sí? De nada vale que durante la progresividad de la pena, durante lo que dure la pena o durante lo que los tengamos en el encierro, trabajamos sobre la persona, en la subjetividad de esa persona, en contexto de encierro. Si después de recuperar su libertad no tenemos un acompañamiento, un asesoramiento o una ayuda para que puedan encontrar empleo, darle apoyo en función de la falta de vivienda, no hay un acompañamiento a los fines de una bolsa de trabajo, me refiero, o la posibilidad que realmente haya un seguimiento psicológico y social en el afuera. Por eso hablo de que muchas veces la falla también tiene que ver en el acompañamiento postcarcelario o postliberatorio del patronato de liberados, que no viene del caso hoy hablar de eso, quizás en alguna otra oportunidad podemos hablar de esa situación que no le es ajena al servicio penitenciario, porque en definitiva esa falla, ese cortocircuito, implica que la persona, por no haber continuado con la gran tarea que quizás desde la unidad penitenciaria hacen durante mucho tiempo sobre una persona, en el momento de salir, vuelven a su grupo de pertenencia, por eso ahora más adelante vamos a ver lo de los grupos de pertenencia, vuelven a sus grupos de pertenencia que lo hacen incluirse nuevamente en el ámbito delictivo. Ahora, como conclusión, la marginalidad penitenciaria o carcelaria de la provincia de Buenos Aires, para ustedes representa, para ustedes y para nosotros los operadores jurídicos o educativos desde el afuera, representa un desafío que es significativo. Pero es significativo no para una unidad penitenciaria en particular, sino para todo el sistema penitenciario en general. Necesitamos o necesitan comprender que debe haber un enfoque integral y coordinado. Es decir, de esta manera es posible. Yo les puedo asegurar que bien trabajándolo, hace muchos años que vengo viendo que bien trabajado, esto mitiga los efectos, mejora las condiciones dentro de las unidades penitenciarias y genera oportunidades de reintegración efectiva, no reintegración, sí, se liberó, volvió y no cometió delito. Reintegración efectiva, efectiva en el sentido de que la persona que sale incluso es positiva para evitar y continuar el trabajo que adquirió en el afuera para evitar que otros delinquen. Son pequeñas posibilidades o cadenas de favores que se hacen que trabajando bien sobre una persona en el adentro, esa persona en el afuera contagia a 10 más exponencialmente para que no cometan un delito.
Entonces, creo que ustedes como miembros del servicio penitenciario, les decía recién, sí que esto es una demagogia, desempeñan, representan una institución que merece un mayor respeto por parte de la sociedad en cuanto a la tarea que llevan adelante, y creo yo que desempeñan un papel vital, no les digo fundamental, vital es mayor que fundamental, en todo lo que es el proceso del manejo de la seguridad de las calles. Por lo menos en la vuelta de las personas que ya tienen o tuvieron un conflicto con la ley penal, que por lo menos esas personas no vuelvan a reincidir, no vuelvan a cometer un delito. Yo les puedo asegurar que a la vuelta la tasa de la inseguridad comienza a bajar. Es a través de este compromiso y la implementación de estrategias adecuadas en el cual creo yo que ustedes van a poder contribuir a realizar este tipo de sociedad más justa y equitativa. Bueno, concluimos hoy con el tema de marginalidad, ¿sí? Recording stopped. Se puede ahondar mucho más en el tema, tienen el material a disposición de dónde sacarlo, cualquiera que quiera profundizar me dice, y en función de lo que decía Ana hoy, ahora cuando corte con ustedes me voy a dedicar a buscar un video que se los quiero compartir, y además de compartírselo, seguramente en la clase que viene, que vamos a hablar de la temática de por si alguien quiere adelantar, vamos a hablar de lo que es la teoría del etiquetamiento, que está relacionada o va de la mano de la marginalidad. Vamos a hablar de la teoría del etiquetamiento. Tienen el material disponible. Y seguramente para el martes que viene, entre lo que va de hoy, si lo encuentro hoy, es la contracara, es el lado B del Secot. Por eso cuando hablamos de la cárcel, de la cárcel de El Salvador, de cómo agrupó a estas bandas criminales y produjo este tipo de marginalidad, les voy a pasar un video que les muestra el lado B. Y van a decir, pero eso es lo que hacemos acá en las unidades en la provincia de Buenos Aires. Se van a sentir identificados que el SECOT tiene un lado B y muchos de ustedes en muchas unidades lo están haciendo. Van a ver cómo ven que se puede. Y cuando veamos la teoría del etiquetamiento podemos charlar por lo menos los primeros 10, 15 minutos de lo que surge de este video. Les mando un abrazo grande, que anden muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Chao, profe, gracias. Que anden muy bien. Gracias, Profe, profe. nos vemos. Profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.